Buenas noches, profesor. A mi grupo y a mí nos ha tocado hablar sobre las habilidades del psicoterapeuta para la intervención clínica. En la primera teoría hablaré sobre la psicoterapia. ¿Qué es la psicoterapia? La psicoterapia consiste en un tratamiento científico de la naturaleza psicológica que promueve el bienestar del paciente. ¿Ya que se dedica? Bueno, el terapeuta permite al paciente vivir su modo más funcional y saludable. El terapeuta lleva a cabo la terapia planeada, la cual desarrolla con la finalidad de mejorar la calidad de vida de quien está siendo asistido. Continuando con la exposición, hablaré acerca de las psicopatologías tratadas a través de la psicoterapia. Durante la psicoterapia se aprende acerca de la enfermedad que padece, los estados de ánimo, sentimientos, pensamientos y comportamientos, y es ahí donde se ayuda al paciente a aprender cómo tomar el control de su vida y responder a situaciones exigentes mediante estrategias saludables para hacer frente a desafíos o situaciones. Esta también es conocida como la terapia psicosocial o curación por palabra, que es útil para tratar la mayoría de problemas de salud mental, los cuales son los trastornos de ansiedad, los trastornos de estado de ánimo, las adicciones, los trastornos de alimentación, trastornos de personalidad, así como la esquizofrenia u otros trastornos que provocan la desconexión con la realidad. Sin embargo, no todas las personas que asisten a una psicoterapia están diagnosticadas con una enfermedad mental. La psicoterapia también ayuda a muchas personas con una cantidad de preocupaciones y conflictos de la vida que pueden afectar a cualquiera, ya sea para resolver conflictos con su pareja o con otra persona, para aliviar la ansiedad o el estrés por cuestiones laborales u otras situaciones, enfrentar cambios importantes de la vida, ya sea un divorcio, la muerte de un ser querido o la pérdida de un trabajo. Aprender a controlar las reacciones no saludables como agresiones por cuestiones de tráfico o el comportamiento pasivo-agresivo. Asumir problemas de salud físico grave o progresivo, ya sea diabetes, cáncer o dolor a largo plazo. Recuperarse de un abuso físico o sexual o presenciar actos de violencia. Y también para dormir mejor, si se tiene problemas para conciliar el sueño o para permanecer dormido, lo cual es conocido como insomnio. Existen varios tipos efectivos de psicoterapia. Algunos son más efectivos que otros para tratar determinados trastornos y enfermedades. En muchos casos, los terapeutas utilizan una combinación de técnicas. En primer lugar, tenemos la terapia conductual, que ayuda a identificar comportamientos o creencias negativos y poco saludables y reemplazarlos por otros positivos y saludables. La terapia cognitiva, que ayuda a la persona a identificar posibles distorsiones en los pensamientos y a comprender cómo estas distorsiones generan problemas en su vida. La terapia interpersonal, que se centra en abordar los problemas de sus relaciones actuales con otras personas para mejorar sus habilidades interpersonales y cómo se relaciona con los demás, ya sea familiares, amigos y colegas. El psicoanálisis entiende cómo fue el pasado de la persona y cómo afecta al presente, lo cual ayudará a desarrollar formas nuevas y más adaptadas de funcionamiento en las relaciones personales y en el entorno laboral. La psicoterapia psicodinámica o psicoanalítica se centra en ayudar a reconocer los pensamientos y comportamientos inconscientes. De esta manera, desarrollar nuevas miradas de sus motivaciones y resolver distintos conflictos. Y por último, la psicoterapia de apoyo refuerza la capacidad de afrontar el estrés y las situaciones difíciles. Continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre la función o el rol que tiene el psicoterapeuta, pero antes de eso nos preguntamos, ¿qué es un psicoterapeuta? Bueno, un psicoterapeuta es cualquier profesional de la salud que se haya formado en psicoterapia, es decir, aquel que tenga la formación completa para abordar problemáticas de la mente o conducta. Y bueno, ahora sí nos centramos en qué es lo que hace un psicoterapeuta. El psicoterapeuta ayuda a su paciente cliente a desarrollar fuerzas, le enseña a trabajar con sus debilidades y a la vez se dedican a diagnosticar, evaluar e intervenir los diversos problemas que atañen a la mente y conducta humana. En consecuencia,
Atienden casos como la ansiedad, depresión, hostilidad, baja tolerancia a la frustración y entre otras. Ante todo esto, el psicoterapeuta busca que el paciente encuentre por sí mismo la forma de pensar, sentir y actuar más correcta y saludable para él. Bueno, dentro de las funciones del terapeuta están que ayudar a los pacientes, clientes a expresar temores y expectativas y a trabajar para el desarrollo de la confianza. También el psicoterapeuta debe ser abierto y mostrarse psicológicamente presente con los miembros, es decir, debe ser empático y responsable. Debe ayudar a los pacientes a establecer metas personales concretas, como también ayudarlos a ser más racionales, eficientes y menos autodestructivos. Debe proporcionar un grado de estructura que ni aumente la dependencia de los pacientes ni favorezca su estancamiento. Y también debe enseñar a los pacientes sobre las destrezas interpersonales básicas como la escucha activa o la respuesta. Y asimismo, debe entrenarlos para que aprendan y automaticen procesos de pensamientos más sanos. Ahora daré un ejemplo acerca de una pareja que se divorcia y que ambos acuden a un psicoterapeuta. Primero, el esposo, quien se llama José, acude con un psicoterapeuta para superar así la depresión que le causó su divorcio. Este lo evalúa con cuestionarios escritos, con charlas y también le manda a hacer tareas simples. Eh, Luego de unas secciones se sentía mejor y estaba retomando su vida de forma saludable. Por otra parte, Esther, quien es la ex esposa de José, también toma la decisión de acudir a un psicoterapeuta para así superar su divorcio. Pero la diferencia es que esta no la evaluó con cuestionarios ni la dejaba tareas, solo charlaba, solo la escuchaba y después de algunas sesiones Esther se sentía mejor y retomó su vida. Aquí podemos ver que ambos psicoterapeutas abordaron el mismo problema exitosamente, pero lo hicieron en forma diferente. Continuando, las habilidades es un desarrollo de capacidad social, es un repercutorio de comportamientos capaces de integrar, movilizar y transferir habilidades, juicios y actitudes que agregan valor para la organización y valor social de la persona. Esto nos permite relacionarnos asertivamente con los demás. También es una suma de características de la personalidad que nos hace identificarnos a cada uno de nosotros. Continuando, la escucha activa. Esto es prestar atención a la otra persona, a lo que está expresando, comprender, interpretar, integrar ideas y conceptos, reflejando el estado emocional que esta persona está sintiendo, ¿no? Realizando un diálogo de empatía y confianza a la vez. Nos ayuda a manifestar criterios propios con pensamientos, ideas y conceptos que se están expresando y percibiendo en forma positiva, clara y concreta hacia la persona. El sentido del humor. El sentido del humor ayuda muchísimo al psicoterapeuta, ya que ayuda a formar un ambiente de confianza y menos tensión, pero teniendo en cuenta una situación en específica. Esto hace que el sentido del humor espontáneo se deriva a lo que el paciente dijo en algún momento en el caso que le ocurrió. Pero no todo es sentido del humor, ya que el paciente en algunas ocasiones puede interpretarlo como ofensa, desinterés o falta de comprensión hacia ella. Ahora, continuando con la empatía, esta es la capacidad que tiene una persona de comprender los pensamientos y sentimientos de otros individuos desde su propio marco de referencia. Y como bien se dice, es pues ponerse en el lugar de la otra persona. Esto implica atender a lo que se manifiesta y también a lo latente de la otra persona, comprendiendo así el significado de las implicaciones tanto emocionales, cognitivas y conductuales.
En la terapia se quiere comunicar a la otra persona que la entendemos, ya que este es un proceso interactivo destinado a conocer y comprender a la otra persona, con el fin de facilitar el desarrollo y crecimiento personal de este paciente, al igual que influir positivamente en su capacidad para resolver problemas. Para poder desarrollar esta habilidad se tienen que tener en cuenta diversas estrategias, en donde el primero es la escucha activa, que como ya se iba presentando es atender a lo que otra persona nos dice, la clarificación, que es formular buenas preguntas para conocer lo que el paciente exprese, el empleo de paráfrasis, síntesis y recapitulaciones para demostrar comprensión a lo mencionado. También el reflejo de ayuda al recoger el componente emocional que se nos muestra y finalmente vivir sin perjuicios y entender primero a uno mismo. También esta habilidad se la puede utilizar en todas las terapias si es necesario usarlas en todas, pero también es que en un caso singular es el duelo patológico, donde se requiere de un establecimiento constante de empatía ante el paciente, mostrando confianza y entendimiento ante el dolor que muestra por la persona a la que se pierde. Continuando, se ve a la aceptación incondicional, que es aceptar al cliente tal y como es y sin juicios de valor y a la vez valorándola como una persona merecedora de dignidad. Este llega a tener varios niveles. El más alto se acepta al cliente sin imponer condiciones y en el nivel más bajo se puede expresar disgusto o desaprobación de modo selectivo. Entre sus componentes está el compromiso hacia el cliente, que es que tenemos que mostrar interés y disposición a ayudarlo. También está el esfuerzo por comprender, que debemos escucharlo atentamente, haciendo preguntas para obtener una visión del cliente sobre sí mismo y sus problemas hacia el mundo. Y también está la actitud no valorativa, aceptando incondicionalmente como persona sin emitir juicios de valor. No obstante, también es importante hacer reflexionar al paciente sobre los pros y los contras y así consecuencias personales y sociales de los mismos, que son las acciones que éste realiza. Esta habilidad lo podemos usar en casos como el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, donde el terapeuta en estos casos debe mostrarse empático hacia los problemas del paciente, mostrando una aceptación incondicional hacia su caso, ya que normalmente suelen ser incomprendidos por el resto de las personas que los perciben como raros, o también que el terapeuta debería mostrarse crítico y firme cuando la situación lo requiera, ya que estos pacientes presentan hábitos y rituales muy complejos de modificar. Continuando con las habilidades de la psicoterapia, otra de ellas es la autenticidad. La autenticidad implica ser uno mismo, saber cuáles son nuestros sentimientos y nuestras experiencias internas. Es la búsqueda constante de ser originales sin dejar de ser uno mismo. Bueno, aquí vemos algunos elementos principales. Son las conductas no verbales, como son la sonrisa, el contacto ocular y la orientación corporal hacia el paciente. Otro de los elementos principales es el poco énfasis en el rol de autoridad del terapeuta. Y por último está la autorrevelación, que consiste sobre el ofrecimiento controlado por parte del terapeuta. En la situación terapéutica, se requiere saber cómo es que el terapeuta se expresa, cómo y en qué momento para que no perjudique al paciente. Aquí vemos, pues en la terapia, el terapeuta permite una conversación constructiva directa entre él y su paciente. El terapeuta se muestra empático ante su paciente para que él se sienta más en confianza. Eso siempre va a ser muy importante, ya que si un terapeuta no muestra empatía, el paciente se va a sentir en desconfianza, no se va a sentir a gusto y se va a retirar de la sesión. Y eso no se quiere. Algunas estrategias, estrategias importantes son pues aceptarse a sí mismo. Tienes que conocerte mucho mejor y tienes que deshacerte de tus miedos. ¿Dónde se puede usar la autenticidad? ¿Dónde se puede encontrar? Bueno, se puede encontrar en un duelo patológico, porque aquí el terapeuta se va a sentir, en esos momentos se va a sentir muy, muy auténtico y te va a apoyar en todo, te va a escuchar y el paciente se va a sentir a gusto. Otra de las habilidades es el altruismo. El altruismo se trata en ayudar o servir de manera desinteresada.
En la psicoterapia es cuando el terapeuta aprende a manejar silencio, sabe cuándo debe decir algo y siempre tiene que ser directo, claro y conciso. Bueno, ¿cómo trabajar en las terapias? El terapeuta, a la hora de orientar y dar consejos, tiene que ser bien claro para que no haya conflictos, si no, el paciente se va a sentir mal y se va a retirar. También terapeuta tiene que mantener el rastreo verbal. Esto quiere decir que el terapeuta debe mantenerse concentrado y tener una buena memoria. También el terapeuta tiene que tener un lenguaje corporal. O sea, implica que tiene que acercarse, tener una cercanía para que así el paciente se sienta más en confianza. ¿En qué momento se ve el altruismo? El altruismo se ve en todos los momentos, desde el momento de ayudar a una persona hasta dar dinero a personas que no tienen hogar. ¿Cómo se practica el altruismo? Bueno, es muy importante para nuestro bienestar, ya que nos hace felices, mejora nuestra salud y bueno, para la vida amorosa. Muchas gracias, le paso con mi compañero. Continuando con la exposición, ahora nos vamos a basar en la parte práctica y para ello presentamos un caso clínico que se trata de una mujer de 42 años quien tiene problemas alimenticios, ciertos cambios de humor y una cierta inestabilidad emocional, como también presenta dependencia al alcohol y a la cocaína. Asimismo, presenta un sinnúmero de comportamientos autoagresivos y peligrosos. Tiene una muy mala relación con sus padres, recalcando, presenta una gran impulsividad, una intolerancia a la frustración y una ansiedad intensa craving por la cocaína. Ella se define a sí misma como dependiente emocional y sobre todo de sus sucesivas parejas. Con respecto a su historia de consumo, su tabaquismo se inició en la adolescencia. Empezó a consumir alcohol a sus 20 años y pudo lograr una abstinencia máxima de 4 años, pero con numerosas intoxicaciones patológicas. El consumo de cocaína inició a sus 22 años a través de la vía intranasal y consumía hasta 3 gramos diarios. Cambió a vía intravenosa junto con su pareja. Ahora, dentro de los antecedentes, los personales es que una mujer de soltera de 48 años es la mayor de 3 hermanos y vive junto con los padres. También estudió hasta el primer ciclo de economía y tiene una reconocida incapacidad laboral permanente, por lo que cobra una pensión. Dentro de los antecedentes sanitarios, presenta varios episodios de neumonía, como también una quemadura en miembros inferiores que requirió injerto cutáneo. Asimismo, presenta varios episodios de hipopotasemia por hiperemesis y también anemia ferropénica. Entre sus antecedentes psiquiátricos, su primer contacto con salud mental fue a los 19 años y acumula más de 20 ingresos psiquiátricos por autoagresiones e intentos autolíticos hacia sí misma. Se le diagnosticó trastorno de conducta alimentaria de tipo restrictivo, pero con episodios bulímicos con conductas purgatorias posteriores. También se le diagnostica trastorno límite de la personalidad, por lo que realiza seguimiento ambulatorio psiquiátrico en centro de la salud mental. En sus antecedentes familiares es que el padre presentó un ictus en 2005 con parapresia residual y un primo de la madre se suicidó y el resto es sin interés. En la presentación diagnóstica, durante los años del procesamiento, la paciente dibuja con gran cuposidad de inicios y reacciones y conductas de cuadro psicopatológico, realizando gala de una gigantesca emoción y un sinfín de comportamiento autoagresivo y peligroso. Durante este tiempo ha recibido procesamiento farmacológico diverso sin conseguir ni asistencia prolongada a psicoterapéuticos con ella y con el núcleo familiar tratando de minimizar el conflicto familiar. La línea de actuación elemental del equipo terapéutico fue todo el establecimiento de una unión terapéutica que proporciona a la paciente un marco estable donde descubrir ayuda continua en lo que precisa.
donde aborda su pensamiento de dónde se aspira mejor el control de sus emociones. La paciente presentó un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, trastorno de la conducta alimenticia, dependencia del alcohol y dependencia de la... Ahora, las habilidades que usaríamos en el caso son las 4 principales. Bueno, está la escucha activa, la empatía, la aceptación incondicional y la autenticidad. Empezando con la escucha activa, ya que ésta necesita comprensión y entendimiento ante los problemas que está teniendo. Y con esta habilidad logramos que la paciente hable de sí misma y de sus problemas, ya sean en el aspecto sanitario, social, la relación que tiene con su familia. Asimismo, se logra dar buenas respuestas en base a la comprensión que le dimos, logrando así que se pueda afrontar sus problemas por sí misma. Del mismo modo, la empatía es una habilidad de gran importancia en estos casos, ya que la paciente necesita ser comprendida en todos los aspectos, tanto emocional, cognitivo y conductual, sin tener ningún perjuicio por sus adicciones y problemas alimentarios que tiene, más bien darle a conocer que se comprende lo que siente y lo que hace, para que así deje de tener síntomas parecidos a la de la ansiedad y se sienta entendida. Otra de las habilidades que usaríamos en este caso sería la aceptación incondicional, es decir, aceptar a la paciente tal y como es, sin emitir ningún tipo de juicio y valorarla como persona merecedora de dignidad. Hacer el esfuerzo por comprender, mas no justificar la situación, y hacerle reflexionar al paciente sobre la situación real en que está pasando y las consecuencias que puede traer ello. Y finalmente, la autenticidad, que consiste en aceptar las responsabilidades de sus sentimientos y conductas del paciente, siempre teniendo en cuenta las conductas no verbales que le transmitan confianza. Hacer poco énfasis en el rol de autoridad como terapeuta y la autorrevelación, lo cual facilitará llevar una terapia adecuada. Bueno, continuando con la exposición, ¿cómo se usaría la psicoterapia para contribuir en el caso? Una de las formas principales para sobrellevar ese síndrome de abstinencia es mediante la aplicación de una rutina de ejercicios, primero para desintoxicar el cuerpo y segundo para que la mente se mantenga ocupada mientras la persona, o sea, ella, en el caso, no recibe esta sustancia. Esto va a ser muy importante, ya que, bueno, ella se va a sentir a gusto consigo misma. Si hace ejercicio, si baila, va a mantener el cuerpo sano y, como también dice, la mente sana. También se puede partir de la logoterapia. La logoterapia consiste en el sentido, es decir, ayuda a las personas en su búsqueda del sentido de la vida. Esto es muy importante, ya que ella, en este caso, ella se va a sentir que pertenece a algo, se va a sentir a gusto con ella misma, y esto, claro que sí, tiene que ser utilizado en el diálogo socrático. También se puede partir de una escucha activa. Esto es muy importante para poder hacer una anamnesia lo más acercada posible a la realidad que la paciente va presentando. Y bueno, eso es todo. Y bueno, para mayor información aquí hay algunas referencias que también lo vamos a poner en la descripción del video. Muchas gracias.